Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús, llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles. Les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy meditamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 35. Me llama la atención lo que dice el versículo 45. Cristo, después de resucitado, después de comer un pedazo de pescado, después de desearle la paz, les abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendieran las Escrituras. No todo en la iglesia es comida, no todo en la iglesia es compartir, no todo en la iglesia es voy a la iglesia porque me siento bonito, voy a la iglesia porque me siento bien, voy a la iglesia porque me encuentro en paz con Dios, porque encuentro un lugar donde encontrarme con Dios. No solo es eso. A la iglesia, al encuentro con Jesucristo se da para que nos abra el entendimiento y así comprendamos las Escrituras. De ir a una misa a solamente, como algunos lo ven, las reuniones sociales, como un compartir. Voy al bautizo para salir de eso. Voy a la comunión bien vestido y arreglado. Pero de ir a las cosas de Dios y no abrirle el entendimiento para entender las Escrituras, para comprender lo que Dios me dice, no sirve de nada. Y tristemente, muchas personas ven la iglesia como un acto social, como un acto de fe, como un compartir, como un convivio, como un carmé, ahí me siento bien, como un retiro, pero no van para que les abra el entendimiento. No van para que la palabra de Dios los llene, para que la palabra de Dios los estremezca, los interpele. ¿Usted a qué va a la misa? ¿Usted a qué va a la iglesia? ¿A que Cristo le abra el entendimiento, deje de ser cabeza dura? ¿O va a la iglesia por ir? Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 35 al 48. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En este día les quiero seguir pidiendo oración por mi abuelo. Venimos de la clínica ahora y bueno, abrió los ojos ahora en este momento. Sigamos orando por mi abuelo que está recuperándose para que Dios haga con él su santa voluntad. Meditemos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo, asombrado, corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra: Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo, como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en Él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre, al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar.
Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes. Pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados, y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías, que les estaba destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal, de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres, cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Qué admirable es, Señor, tu poder. Aleluya. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo tus pies. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Pusiste a su siervo los rebaños y las manadas, a los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recogen los caminos de las aguas. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús, llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles. Les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero Él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse
Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y le mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría, seguían atónitos. Les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después se les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les he hablado yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones Llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad que es en realidad y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y hoy estoy con Daniela compartiendo la palabra. Vamos a buscar en la Biblia San Lucas capítulo 24 versículo 35. Hoy vamos a comenzar con Lucas 24, 45 y luego vamos al 35. Quiero agradecerle a todas las personas quienes están haciendo oración por mi abuelo don Alfonso. Acabamos de venir de la clínica y gracias a Dios abrió los ojos. Era algo que todavía no había hecho, estaba inconsciente. Ahora abrió los ojos, está despertando de la sedación. Seguimos orando por mi abuelo para que el Señor le conceda la salud, para que el Señor le conceda, recuperarse si es su santa voluntad. Oramos por él, que sea una oración entre todos. Hagamos oración por mi papá y mi mamá, papá del Padre Luis Toro, don Luis Alfonso, mi abuelo. Hoy nos toca la predicación de la palabra de Dios y pronto emprendo el viaje para ir a predicar la palabra de Dios. Estaremos el 6 y el 7 de abril en Fresno, California, en la Radio Católica. El 8 al 14 de abril estaremos en México, peregrinando en México con los hermanos que ya están preparados. 15 de abril en la iglesia San Marcelino en California. El 16 de abril en la iglesia Nuestra Señora de la Paz en North Hill, California. El 17 en San José, en La Puente, California. El 18 en la iglesia Santa Mariana de Paredes, California. El 19 en la capilla Nuestra Señora de Zapopan, en North Hollywood. Ahí estaremos, Dios mediante. Ahorita al final les doy la información y les coloco el video para que usted pueda ver la información. Vamos a meditar pues el Evangelio de hoy, San Lucas 24. Vamos a comenzar desde el 45. Desde el versículo 45, porque nos muestra algo que me gusta mucho. El versículo 45 dice que Jesucristo les abrió el entendimiento para que las Escrituras las comprendieran, para que las Escrituras las entendieran. Y después al final le dice,
Es necesario que el Evangelio se proclame y se predique por todos lados. Y yo le decía al inicio y ahorita se lo vuelvo a repetir. A mí me da tristeza cuando la gente va a la iglesia y sale de la misa y no entiende ni papa. La gente va a la iglesia, a la celebración de la Eucaristía y dice, qué bonita la música, las alabanzas hermosas, los monaguillos, el sacerdote, la procesión que hacen linda, la celebración estuvo hermosa, muy llena de Dios, hasta recé, hubo una oración muy linda. Pero cuando usted le pregunta de qué trataban las lecturas, de qué trataba la palabra de Dios, de qué era la primera lectura, de qué era el Salmo o qué hablaba el Evangelio, dice la gente, pues yo no me acuerdo, pero yo sé que el Padre contó una historia, o el Padre echó un chiste, o el Padre contó una anécdota que la mamá, o que el papá, o que el hermano. Pero la Biblia, ¿de qué habló? No, yo no me acuerdo. Unas veces es porque la gente es muy distraída y porque la gente va a la misa a pensar en pajaritos preñados. Y otras veces es porque nosotros los sacerdotes no hacemos el esfuerzo de que la gente comprenda, de que la gente entienda. Y me da tristeza que la gente llegue a la iglesia y no entienda, porque Jesús lo dijo, la semilla ha caído a lo largo del camino. Son aquellos que escuchan la palabra de Dios y llega el diablo y se la roba. Los discípulos cuando vieron a Jesús, desde el versículo 35 de Lucas 24, cuando vieron a Jesús, se llenaron de alegría. Jesús le dijo, la paz esté con ustedes. Y le dijo, venga, tóqueme, yo no soy un fantasma, denme de comer. Compartieron, dialogaron, estuvieron juntos y qué bonito el compartir. Pero dice la Biblia que ese encuentro con Jesús no se quedó en solamente comamos, bebamos, compartamos, hablemos. Ese encuentro con Jesús, Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y usted no puede ir a una misa, y usted no puede ir a una iglesia, y usted no puede ir a un templo un domingo y no entender las Escrituras, y no entender la palabra, y no comprenderla. Por eso usted tiene que colocar y estar atento a la escucha de la palabra de Dios. Miren, nosotros venimos del día de trabajo, venimos de diferentes actividades que tenemos que hacer, y aquí nos sentamos. Cuando no está Daniela, estoy yo solo. Cuando no, hacemos todo lo posible, llueve, truene, relampaguee, para explicarle la palabra de Dios de la mejor manera, para que usted la pueda comprender, y es que se la leemos toda y se la explicamos toda, para que su entendimiento pueda comprender las Escrituras. Le coloco ejemplos, le coloco parábolas, le coloco comparaciones, de todo. Usted no puede tener la excusa de decir voy a la misa y no entiendo, porque aquí le estamos predicando el Evangelio del día. Usted tiene que ir a la iglesia, pero antes de ir a la iglesia debería escuchar el Evangelio. Y me da tristeza, pero los días en que menos la gente escucha el Evangelio, ¿sabe cuáles son? Los domingos. Y entonces se van a la iglesia y no entienden nada. Yo recuerdo cuando yo era seminarista, yo estudiaba en el seminario, luchaba en la mañana en la misa contra el sueño. Y luchaba contra el sueño. Y luchaba porque era muy difícil una misa a las 6 de la mañana, imagínese usted, uno recién bañado, recién despertado, le daba sueño. Pero ahí me esforzaba. ¿Y saben qué hacía? Cuando yo no entendía las Escrituras, lo que el padre predicaba o el sacerdote se callaba y no predicaba o predicaba de otra cosa, me iba a la biblioteca y agarraba los libros y me iba al Santísimo y hacía mi oración y escudriñaba las Escrituras. Y no entendía nada, pero ahí me quedaba. Hasta que no comprendiera alguito, no me quedaba quieto. Pero hay gente que va a un bautizo, que va a una primera comunión, que va a un matrimonio o que va un domingo a la misa y ese entendimiento lo tiene bien cerrado, bien tapado, testarudo, corazón de piedra y no entiende nada. Y en vez de buscar la manera a través de un evangelio bien explicado, de un buen sacerdote que dé una reflexión que le aclare las dudas, ahí se queda. Jesús no quiso eso. Jesús vio el compartir. Jesús vio la alegría de los discípulos. Le dieron hasta pescado.
le dieron de comer, pero le dijo, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Abrir nuestro entendimiento para que las Escrituras las entendamos. Porque no es solamente leerlas. Debemos pedirle a Jesús que nos ilumine. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de comprenderla. Hay mucha gente que eso no le importa. Hay mucha gente que hace lo posible solamente por salir del paso. Pero eso está muy mal. Miren cómo dice Lucas 24:45. Escuchen con atención. Entonces les abrió la mente. ¿Para qué les abrió la mente? No es que agarró y tal, les abrió el cerebro. No. Les abrió la mente, el entendimiento. ¿Para qué? Para que entendieran. Para que pudiera entender la mente, ¿qué? Las Escrituras. Para que la mente entendiera las Escrituras. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Usted cuando va a la misa el domingo entiende las Escrituras? ¿Usted cuando lee la Biblia entiende las Escrituras? ¿Usted cuando agarra la Biblia y lee un pasaje, la está leyendo continuamente, ¿usted entiende ese pasaje o no lo entiende? Mire, yo me alegro mucho. No siempre respondo, pero me alegro mucho cuando la gente me dice, Padre, explíqueme este pasaje de las Escrituras que no lo entiendo. Y yo hago lo posible de responderlo, no personalmente. Cuando tengo un evangelio, lo aclaro y lo enseño. Por eso a veces hago hincapié, digo las citas, capítulos y versículos, sobre todo con las dudas de los protestantes. Y trato de responderlas. Porque Jesús quería no solamente que comieran pescado, no solamente que celebraran su resurrección, no solamente que se reunieran los apóstoles, porque ahí estaban, podríamos decir que estaban en una reunión con Cristo, en una celebración con Cristo, en un compartir con Cristo. Pero Jesús no se quedó en eso. Jesús les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Yo quiero preguntarle a usted, papá y mamá, ¿su hijo, su hija ya comprende las Escrituras? ¿Ya están entendidos en las Escrituras? ¿O todavía no? El niñito sabe manejar muy bien su teléfono. El niñito, náguara, usted le da el teléfono para que lo maneje y ese niño hace de todo. Hasta llama, hasta habla, hasta escribe y hace miles de cosas. Y usted se queda sorprendido. Usted le da el play del videojuego, el niño sabe. Una computadora, una tablet, eso es rápido. Le da un televisor que usted no sepa, eso es rápido. Los niños son muy entendidos, pero para las cosas del mundo. Dígame usted, ¿usted ya ha hecho el papel de Jesús de que su hijo tenga el entendimiento abierto para comprender las Escrituras? Le echan la culpa al cura. El cura no predica bien, el cura no explica bien, el padre de mi iglesia no sabe predicar, lo deja uno dormir. Ahí están sus hijos. Sus hijos sí ya saben leer la Biblia, mijo. Sus hijos sí ya pueden buscar un capítulo y un versículo. Sus hijos ya tienen el entendimiento abierto para comprender las Escrituras. ¿O todavía no? Su esposo con el que se casó, que es ateo, ¿ya comprenden las Escrituras? ¿O todavía usted no ha podido lograrlo, no le ha pedido a Dios que le ayude? ¿O su esposa, su suegra, su familia? Es muy fácil criticar a los curas que no explican bien la palabra de Dios. Pero ¿saben qué es difícil? Explicar las Escrituras. Usted empieza a leer el Evangelio, a escucharlo, es que hoy me aburrió el padre, no me gusta, y lo dejan a media, ni siquiera lo escuchan todo. Ese Evangelio yo ya lo escuché hace mucho tiempo. Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Significan que mucha gente puede saber de Biblia, puede conocer de Biblia, pero no entiende las Escrituras. Y ahorita van a escuchar cómo, y le voy a hacer la comparación, cómo Jesucristo les habló que el Mesías tenía que morir, padecer. Y cuando Pedro, por allá en Mateo 16, 21, ahorita lo leemos, cuando Pedro le dice a Jesús, no lo permita Dios, Jesús le dice, apártate, Satanás. Y aquí se lo vuelve a explicar y le vuelve a hacer hincapié que eso era necesario que pasara, que eso era necesario que sucediera. Abrir el entendimiento es aceptar la palabra de Dios. Que podamos comprender las Escrituras es leerla. La Biblia no se lee sola. La Biblia no se escudriña sola. Hay que dedicarle tiempo. Hay que escudriñarla. Yo sé que tiene miles de tareas que hacer, muchas cosas que hacer, pero por lo menos debe dedicarle a la palabra de Dios, leerla. Yo quiero, Dios mediante, que me manden, cuando me manden a estudiar, yo quisiera
ponerme a leer la Biblia con ustedes. Y haré el mayor esfuerzo de por lo menos leer media hora al día, si es posible, la palabra de Dios y leerla continua. ¿Cuándo vamos a terminar? No sé. Pero quisiera leerla toda para que ustedes puedan por lo menos tener a alguien que se la lea. Allá usted sí la escucha, allá usted sí la escucha. Pero dice la Biblia que Jesús no se quedó en el aparato, en el convivio, en el compartir, como mucha gente va a la iglesia. Voy a la iglesia porque el grupo mío le toca este fin de semana. Voy a la iglesia porque yo voy a leer. Voy a la iglesia porque voy a cantar. Y qué bueno es que sirva en la iglesia, sígalo haciendo. Pero no se tiene que quedar en el aparato. Usted cuando va a la misa debe concentrarse en entender las Escrituras y debe pedirle al Espíritu Santo que lo ilumine para comprender las Escrituras. Porque mucha gente tenemos en la iglesia, muchos, montones de personas que van a la iglesia y salen igual, de la peor manera salen y no entienden nada y no comprenden nada. Y eso está muy mal. Y debemos explicar la palabra de Dios, no solamente los curas, también los laicos, para que pueda el pueblo entender la palabra de Dios, para que pueda la familia entender la palabra de Dios. Jesús no se quedó solamente en un acto social, como mucha gente se queda. Van al bautizo, ay, qué bonito estuvo el bautizo, qué hermoso. El niño andaba re lindo, revestido. Y en el matrimonio, diga, la esposa le robó un show porque la esposa estaba hermosa y el esposo iba bien vestido también. Y en la primera comunión ni se diga, pero ¿de qué habló el padre el día de la primera comunión de su hijo? ¿De qué habló el sacerdote el día de su matrimonio? Miren, yo soy de las personas que cuando estoy en un sacramento, bien sea bautizo, comunión o confirmación, miren por ahí los matrimonios que hemos publicado. A mí se me olvida que está el pueblo. Yo me concentro en el esposo y me concentro en la esposa y si se me distrae los regaño. Aquí les estoy predicando y les estoy hablando. Y que llegue un fotógrafo para que usted vea, que una foto, que cuente fotos, retírese de aquí, Satanás. Yo estoy predicándole a los esposos. Ustedes tienen que entender la Escritura. Y le doy al esposo pan y a la esposa seco. Y tome, coma y escuche las Escrituras. Es mi misión como sacerdote. Y cuando estoy en la primera comunión con los niños y les hablo a ellos, y a mí se me olvida que están nosotros, y les digo, y les predico, y les enseño. Y si llega alguien a perturbar, le digo, mira, por favor, y se retira porque aquí están estos niños aprendiendo. Y si hay algún niño hablando, le digo, no se me distraiga porque es con ustedes. O cuando hay unos 15 años. Porque mi misión es que los esposos, que los que se están casando, que están haciendo su primera comunión, su confirmación, su bautizo, entiendan. Y si no entiendan, al menos los padrinos. Porque nosotros debemos ser las personas que ayudemos a los otros a que entiendan las Escrituras. Pero también ustedes, laicos, deben estar en la misa concentrados, pidiéndole a Dios sabiduría para entender las Escrituras, para comprender la palabra de Dios. Entonces les abrió la mente para que comprendieran la palabra. Oigan. Les dijo, todo esto estaba escrito. Todo esto estaba escrito. Los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Eso lo dice Mateo 16, 21. Todo estaba escrito. Eso que dijo Jesús a Pedro, el Hijo del Hombre tiene que sufrir, tiene que padecer, tiene que ser entregado en manos de los hombres y al tercer día va a resucitar. Eso estaba escrito y ahorita le está reprochando y le está diciendo a Pedro, mire Pedrito, usted que una vez me dijo no lo permita Dios, que usted vaya a sufrir, Mateo 16, 21, que usted vaya a sufrir en manos de los hombres, no Señor, eso no lo permita. Eso estaba escrito y se cumplió, punto. Las Escrituras se van a cumplir y la palabra de Dios, Jesús dijo, podrá pasar el cielo, la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena. Se hizo el mundo entero. ¿No va a cumplirse todo lo que dijo Jesús? Y a veces escuchamos la Biblia y leemos la Biblia como por leerla. Pedro, cuando escuchó que Jesús iba a padecer y iba a ser entregado, dijo, no lo permita Dios. No quería aceptarlo. Escuchen cómo lo dice Mateo capítulo 16, versículo 21 y siguiente. Oigan con atención. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos ¿qué? Que Él debía ir a Jerusalén. Ir a Jerusalén. Y que las autoridades judías. Y que las autoridades judías. Los sumos sacerdotes. Los máximos del pueblo, los sumos sacerdotes. Y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho.
que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Eso lo decía la palabra y tenía que cumplirse. Y lo primero que Jesús les abrió el entendimiento es para que ellos comprendieran que el padecimiento que iba a tener Cristo era necesario, que no iba a ser apartado de su vida y iba a ser alejado de su vida. Y hago un paréntesis aquí, a la gente no le gusta sufrir y a la gente no le gusta padecer y la gente no entiende que nosotros los seres humanos vamos a padecer, vamos a sufrir por una enfermedad, por una pérdida de trabajo, por una complicación, por un despido, por cualquier cosa, por un accidente, vamos a sufrir y a padecer. Y esos momentos de pasión, de sufrimiento no nos gusta. Y por eso ustedes van a ver la respuesta de Pedro. Escuchen, va a sufrir, va a padecer. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. No, ¿qué le parece a eso a Jesús? Que no, ni se le ocurra a Jesús. Dios no lo permita. Oigan. Nunca te sucederán tales cosas. Que no le sucedan esas cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo: retírate y ponte detrás de mí, Satanás. Ajá, cuando hay una persona que esté en contra de la palabra de Dios que se va a cumplir, dice la Biblia, hay que retirarla. Los seres humanos pueden decir lo que quieran. Los seres humanos, vamos donde estábamos, pueden decir, estamos leyendo Lucas 24, 45, vamos con el 46, 47. Los seres humanos pueden decir lo que les ocurra, pero si la Biblia dice algo, eso debe cumplirse. ¿Para qué les abrió el entendimiento? Para que comprendieran que el Hijo del Hombre iba a sufrir, iba a padecer, iba a ser entregado en manos de los hombres. Oigan. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Esa es la tarea. Predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Oigan. Comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones. Y yendo después. A todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Entonces, eso es lo que se llama evangelio. Es la tarea que estamos haciendo. Bueno, lo dijo Jesucristo en Marcos 16, 15. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda la creación. La tarea mía como sacerdote no es solamente hacer una misa, no es solamente hacer un bautizo, no es solamente compartir con la gente. Yo como sacerdote debo predicar la palabra de Dios. Debo predicarle a la gente el arrepentimiento. Miren, la iglesia es sabia, madre y maestra. Y para hacer un sacramento, por ejemplo el del bautizo, primero nos pide a los curas que leamos la palabra de Dios. Un bautizo se puede hacer fuera de la celebración de la misa, sí. Llega el sacerdote, no necesariamente tiene que hacer la misa, hace el rito del bautizo. Pero en el rito del bautizo coloca la iglesia la palabra de Dios. Por ejemplo, Marcos capítulo 1, donde está el bautizo de Jesús, para que el sacerdote lo lea y lo explique. Y después de predicar la palabra, entonces le hace el bautizo al pelado. Un matrimonio se puede hacer fuera de la Santa Misa. Solamente se hace el rito del matrimonio. Pero lo que no se puede obviar para hacer el matrimonio escuchen bien, el rito de la palabra de Dios. Debe leerse la palabra de Dios, bien sea el libro del Génesis, o Efesios 5, o Mateo capítulo 19, o las bodas de Caná, San Juan capítulo 2. Debe leerse la palabra de Dios. Debe leerse la palabra de Dios. Una unción de los enfermos se puede hacer, sí, pero debe leerse la palabra de Dios. La palabra de Dios prevalece por encima de todo, y antes de dar un sacramento a alguna persona, se debe hacer con la palabra de Dios. Jesús quería, y esa es su intención y su deseo, que el evangelio se proclame, que el evangelio se predique, que el evangelio se enseñe. En nuestra vida diaria no hemos aprendido. Pasamos todo el día haciendo los quehaceres y no leemos la Biblia. Vamos a bendecir los alimentos, vamos a dormir, vamos a lo que sea en el trabajo y no leemos la Biblia.
Vamos a la misa y dentro del rito de la misa está la palabra de Dios. Vamos a cualquier sacramento y tiene la palabra de Dios. Y vamos a nuestra vida. Parece que no aprendemos de la iglesia. Cristo quería que se predicara el evangelio por todas partes y por eso en Marcos 16:15 es más claro. Escuchen. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El mandato de Jesucristo es que la buena nueva, que el evangelio sea anunciado a toda la creación. Y el problema de nosotros es que no lo estamos anunciando. Nos estamos quedando callados, nos estamos quedando mudos y no lo estamos haciendo. Estamos callados y no anunciamos el evangelio. En la casa se anuncian noticias, se anuncian deportes, se anuncian comidas, se anuncian maquillajes, se anuncian peinados, se habla de todo, pero de la palabra de Dios no, del mensaje de Jesucristo no. Y dice la Biblia que el mandato es ir por todo el mundo a predicar el evangelio, predicar la palabra. Pero eso usted lo puede hacer en su casa, con su familia, los suyos. Y esa es la última orden de Jesús. Después de presentarse a sus discípulos y decirle: la paz esté con ustedes. Después de decirle: mire, yo no soy un fantasma, yo soy una persona, denme de comer. Después de decirle: mire, denme pescado. Después de compartir con ellos, les dijo: les abro el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Y después de que comprendieran las Escrituras, entonces los manda a predicar, comenzando por Jerusalén, por todo el mundo, el deseo del perdón de los pecados y volverse a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuándo vamos a ayudar a Dios con la obra? ¿Cuándo vamos a ser partícipes de esta acción? Jesucristo resucitado, Jesucristo recién resucitado, se les presenta a los discípulos, mostrando la necesidad del mundo, mostrando la necesidad de las personas, mostrando la necesidad, el deseo de la gente. Miren, la palabra de Dios es la que transforma los corazones. La palabra de Dios es la encargada de hacer que la gente cambie. No hay otra manera. A mí, yo he sido párroco en diferentes comunidades y en diferentes lugares ya. A pesar de la poca edad, me ha tocado ser párroco. Y me ha tocado atender parroquias y ser vicario y atender comunidades. ¿Y saben qué? No puedo decir otra cosa contraria a esto. Me he dado cuenta, después de predicar duro contra la brujería, contra la hechicería, predicar duro contra el protestantismo, contra las herejías, contra la mentira, la apostasía, cualquier pecado que haya predicado, ha llegado la gente llorando. Y cuando yo lo veo llorando, ¿qué pasa? Padre, es que la palabra de Dios hoy me pegó. La palabra de Dios me golpeó en este día. Y yo estoy viviendo así, de esta manera, contraria a la palabra de Dios. Tenía 10 años sin confesarme. Y después de homilías, después de predicaciones, me ha tocado quedarme confesando a gente que ha tenido hasta más de 20 años. A pesar de estar cansado, me ha tocado atenderlos porque tienen la necesidad de volver a Dios, de arrepentirse, de cambiar de vida. Es la palabra de Dios la que hace la acción. Es la palabra de Dios. El otro día me decía alguien, y aquí a los peregrinos, que una palabrita a los peregrinos. Es que yo pensé que en la peregrinación iba a haber cantos, y íbamos a bailar, íbamos a danzar, íbamos a brincar. Es que yo pensé, puro la predicación de peregrinaciones con la Biblia para arriba y para abajo. Yo pensé otra cosa. Pues mire, a los peregrinos les digo, vamos con la palabra de Dios. No vamos a otra cosa, vamos a peregrinar. Y cuando vamos a las peregrinaciones, vamos con la palabra de Dios. En este lugar nació Cristo. Abran la Biblia. Evangelio de San Mateo, capítulo 2. En este lugar Jesucristo hizo el primer milagro. San Juan, capítulo 2. En este lugar Jesucristo murió. Abran la Biblia, léanlo. Yo no saco nada como sacerdote, solamente cantando, bailando y aplaudiendo. Yo tengo que predicarle a la gente el deseo de volver a Dios. Si a usted le gusta, bueno, si a usted no le gusta, pues búsquese un padrecito que le dé pañitos de agua tibia y la atienda como quiera. Mi trabajo como sacerdote es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y ahí mire lo que viene. El que crea Si usted cree y se bautiza, cambia,
se salvará. Se salvará. Mi tarea es predicar, usted verá si cree. Pero si no cree, el que se niegue a creer será condenado. si usted no cree, pues allá usted le entregará cuentas a Dios algún día. Allá usted le entregará cuentas al Señor. Vamos de nuevo ahora a San Lucas capítulo 24, versículo, vamos a leerlo desde el inicio, creo que es el 34, 35. Vamos a leerlo desde el 35, Lucas 24, 35, que es el evangelio de hoy. En San Lucas capítulo 24, versículo 35, nos va a mostrar a Jesús dándole paz a sus discípulos. Nos va a mostrar a Jesús diciéndole que no es un fantasma. Nos va a mostrar a Jesús compartiendo comida. Al final ya les expliqué al final. Pero Cristo no se quedó solamente en eso, en el compartir social, en el compartir con los discípulos. Él les dijo, ya están aquí, ahora se me van a trabajar y a predicar. Oigan. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Los discípulos de Maús llegaron contando cómo reconocieron a Jesús en la Sagrada Eucaristía. Cristo resucitado lo reconocemos en la Eucaristía, en la fracción del pan. Oigan. Mientras estaban hablando de todo esto, de no ardía nuestro corazón cuando nos explicaban las Escrituras. No nos sentimos felices porque lo reconocimos al partir el pan. Estaban hablando de Cristo. Y cuando usted invoca a Cristo, Cristo se aparece. Y cuando usted invoca al diablo, el diablo se aparece. ¿De qué habla usted en su casa? ¿De qué habla usted en sus reuniones, en sus compartires? ¿De qué habla? Estaban hablando de Cristo, estaban hablando de la Eucaristía, estaban hablando de la palabra. Lea usted un poquito más atrás, desde el 24 en adelante si quiere, léalo. Estaban hablando de las cosas de Cristo. Y cuando hablamos de las cosas de Cristo, Cristo se presenta. ¿Usted de qué habla? De pinturas, de gimnasio, de trabajo, de dinero. ¿De eso es lo que habla? ¿Cuándo le da chance de hablar de Cristo? ¿Cuándo le da chance de hablar de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo le da chance de invocar la presencia de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el momento en el que ustedes y yo vamos a hablar de Jesucristo? ¿Cuándo? Ahorita estábamos reunidos en familia, paréntesis, y estábamos, el padre Luis, tengo una tía llamada Marta. Vayan, miren al padre a ver si pueden pasar. Estaba allá empujándonos, vayan. Ahí nos quedamos esperando hasta que nos dieron la oportunidad. Y nos fuimos los dos y nos metimos, el padre Luis y yo. El padre dice, papá, vengo con el padre Marcos, soy el padre Luis. El abuelo está inconsciente, está contubado y está con los ojos tapados. Y me dice, salúdelo. Le bendición, abuelo, soy el padre Marcos, vamos a orar por usted. Nosotros nos pusimos en oración, el padre Luis hizo la oración, el padre le dio la absolución, los dos colocamos las manos para dar la absolución, nos retiramos de la oración, nos despedimos del abuelo, salimos y cuando salimos el médico llamó, vengan, que el abuelo ya abrió los ojos, de inmediato abrió los ojos, yo me había ido a comer. El padre se quedó, fue como entraron los hermanos a ver al abuelo. Y la oración que decía, tío, era, donde 2 o 3 se reúnen, dice tu palabra, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y qué bonito, qué bonito. Cuando nosotros hablamos de Cristo, invocamos a Jesucristo, llamamos a Cristo, Él se aparece, Él está, Él se hace presente. Y si usted ni oración hace, y si usted ni lo llama, y si usted no le pide a Cristo que lo acompañe, no se le va a aparecer, no va a estar presente. Ellos estaban conversando de estas cosas, ¿y qué pasó? Jesús se presentó en medio de ellos. ¿Cómo? Jesús se presentó en medio de ellos. Cuando estaban hablando de Cristo, Cristo se presentó en medio de ellos. Cristo se hizo presente, ahí estuvo. Y les dijo. ¿Qué fue lo primero que les dijo Jesús a sus discípulos después de resucitar cuando se presentó en medio de ellos? ¿Qué les deseó? ¿Qué les pidió que tuvieran? Paz a ustedes. Es lo primero, miren,
Cuando nosotros tenemos a Cristo tenemos paz. Pero cuando no tenemos a Cristo tenemos guerra y debemos examinarnos. Cuando tenemos a Cristo somos pelearines, somos guerrilleros. Nos encarnizamos con las personas y andamos peleando. Tener a Cristo es tener paz. Y déjeme decirle que no porque usted vaya a la misa tiene a Cristo. Que no porque usted vaya a la iglesia tiene a Cristo. Que no porque usted está en las cosas de Dios tiene a Cristo. ¿Cómo es su estado de ánimo? ¿Cómo es su genio? ¿Cómo es su carácter? ¿Tienes paz o no tienes paz? Se lo puede pasar en la iglesia. Se lo puede pasar confesando. Se lo puede pasar en las misas, haciendo obra de caridad, de retiro en retiro. Pero eres una persona bien peleona. Eres una persona bien grosera. Eres una persona bien alzada. Te metes con todo el mundo. No tienes paz. Cristo quiere que sus discípulos tengamos paz. En todo momento. Estaban en un momento de crisis, tenían paz. Estaban en un momento de división, tenían paz. Estaban en un momento de conflicto, unos decían que sí resucitó, otros decían que no resucitó, tenían paz. Pero Cristo quiere que su iglesia sea signo de paz. Y a veces nosotros somos bien peleones y bien groseros y no tenemos paz. Y groseros y altaneros y hasta malas palabras y insultos y amenazas decimos. Eso no es el cristiano. El cristiano debe tener paz. Jesús se presenta, lo invoca, se hace presente y le dice, la paz esté con ustedes. Terminamos de hacer la oración por mi abuelo y todos nos vinimos contentos, en paz. Porque mi abuelo abrió los ojos, lo invocamos. Eso es lo que quiere Cristo. Oigan. Quedaron atónitos y asustados. Cuando vieron a Cristo resucitado, quedaron impactados, atónitos y llenos de miedo. Pensando que veían algún espíritu. Pensaban no que era Cristo, sino que era un espíritu. No creían que era Jesús. No lo reconocían. No sabían quién era Jesús resucitado. Pero Él les dijo, ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y fíjense bien, que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Entonces, en medio del temor y del susto, la voz de Jesús los fue dirigiendo para que tuvieran paz. En medio del temor, de los miedos de la vida, es la palabra de Cristo la que nos va a mostrar el camino por donde debemos ir. ¿Se acuerdan cuando era de noche y los apóstoles estaban en alta mar? ¿Se acuerdan? Y cuando ellos vieron a Jesús caminando sobre el agua, ¿recuerdan? Pensaron ver un fantasma y pegaban gritos y saltos. Y Jesús dijo, no teman, soy yo. Ellos no lo miraban. No sabían que era Cristo. Si eres tú, mándame a ir sobre el agua. Y Jesús, vente Pedro. Y Pedro fue. La voz de Cristo hizo que tuvieran calma, paz, tranquilidad. ¿Qué nos enseña la palabra? Que a Jesucristo no lo podemos ver. Que a Jesucristo no lo vamos a distinguir porque Jesús dice que está en el pobre, en el necesitado. No. A Jesucristo lo vamos a escuchar a través de su palabra y es la palabra que en medio del miedo, del susto le dijo, calma, calma, no se preocupen. Un fantasma no tiene manos como ustedes ven que tengo yo. Un fantasma, tranquilícense. La voz de Cristo les dio tranquilidad y les dio paz. Es necesario la lectura de la palabra. Es necesario la Sagrada Escritura. Es necesario que Jesucristo nos encamine. Es necesario que escuchar la voz de Cristo. Pero ¿cómo la escuchamos si no leemos la Biblia? Vamos a la misa y no la entendemos. Vamos a la iglesia como por reuniones sociales y no entendemos las Escrituras. Entonces Jesucristo resucitado quiere que sus discípulos escuchen su palabra para que puedan tener una luz en el camino, para que puedan tener un sendero, para que puedan cambiar. Eso lo quiere Cristo. Y nosotros queremos andar por otro camino, no queremos hacerle caso a Cristo. Oigan. Y dicho esto, le mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer, no acababan de creerlo por su gran alegría
y seguían maravillados, les dijo: ¿tienen aquí algo que comer? Tengo hambre. Vamos a compartir. Vamos a comer. Ellos entonces le ofrecieron un pedazo de pescado asado. Entonces Jesús le mostró una necesidad humana. Tengo hambre. Y me recuerda mucho al Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 31, ya para terminar. Cuando Jesús tuvo hambre, los discípulos no creían que era Cristo. Creían que era un extraño. Cualquiera se fuera hecho pasar por Cristo. Y denme de comer algo. Ellos le pueden decir: pero si ni creo que sea usted, si ni creemos que es usted, ¿qué nos va a pedir? Y usted está haciéndose pasar por Cristo. Mateo 25, 31. Usted está haciendo pasar por el Señor. ¿Para qué le vamos a dar de comer? No, Jesús les enseñó: cuando alguien les pida de comer, denle de comer. Cuando alguien necesite de beber, denle de beber. Jesús le muestra que aunque usted no lo reconozca, que aunque usted no lo vea, lo que dice San Juan, por allá en Primera de Juan dice: si decimos amar a Dios a quien no vemos, si no vemos al hermano a quien vemos, somos unos mentirosos. Entonces, cuando alguien les pida de comer, denle de comer. Esta palabra también debe cumplirse. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las... El 34. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre. Tuve hambre. Jesús se les apareció y yo: tengo hambre, muchachos, denme de comer. Y el mismo que les enseñó que debían darle a comer, los apóstoles lo habían escuchado. Agarrar, aquí hay un pedazo de pescado, tome, coma. Tuve hambre, me dieron de comer. Y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Eso es lo que se llama la caridad con el prójimo, no de palabras, sino con acciones. Jesucristo resucitado quiere enseñarle a sus apóstoles que no es solamente compartir entre ellos, que no solamente es el disfrutar entre ellos, es dejarse guiar por su palabra que le dice: no teman, soy yo. Es hacer la caridad al prójimo y es ir a predicar. Este evangelio nos deja 3 enseñanzas. En primer lugar, debemos escuchar la palabra de Cristo en medio de los problemas de la vida, en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias. En segundo lugar, aunque no veamos a Cristo en el hermano, debemos ayudarlo con obras de caridad. Y en tercer lugar, debemos ir a predicar la palabra que Cristo nos dejó, y para eso debemos pedirle a Dios entendimiento, sabiduría para comprender su divina palabra en todo momento. No podemos ir a una iglesia, no podemos ir a una misa, no podemos ir a un compartir de la palabra de Dios y no entender la Eucaristía, y no entender la palabra, y no entender las Sagradas Escrituras. Es injusto que sus hijos tengan 20 años y no sepan ni leer la Biblia. Es injusto que su esposo sea un ateo y usted todavía no le haya enseñado de Dios. Es injusto que usted se lo pase en la iglesia y su esposa sea todavía atea. Es injusto que en su familia hayan personas que no tengan una Biblia porque usted no ha sido capaz de regalársela o no ha sido capaz de leérsela. Es injusto que el entendimiento de nuestra familia no se haya abierto a la escucha de la palabra de Dios porque ustedes y yo sencillamente no hemos hecho el trabajo de ir por todo el mundo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, antes de la bendición, rápidamente les leo por aquí un momentico los lugares donde vamos a estar próximamente, Dios mediante, predicando la palabra de Dios. Ahorita, a partir del mes de abril, 6 y 7 de abril, iremos a Fresno, California, a la Radio Católica. Cualquier información puede comunicarse con Elizabeth al número 559-369-3596. El día 8 hasta el día 14 de abril estaremos con los peregrinos en México. Vamos a hacer una peregrinación en México compartiendo la palabra de Dios. Vamos a ir a la Basílica a hacer la Eucaristía, si Dios quiere. El 15 de abril estaremos en la iglesia San Marcelino, en Commerce.
California, con el grupo Kairos. Al número de teléfono de Raquel pueden llamar 626-806-4408. El día 16 estaremos en la iglesia Nuestra Señora de la Paz en North Hill, California, con el grupo Kairos. Pueden comunicarse con Félix al número 818-458-6598 o con Marta al número 818-916-1421. El 17 de abril estaremos en la iglesia San José en La Puente, California. Pueden comunicarse con Arturo al número 626-638-5843 o con Gloria al número 626-833-0403. El 18 estaremos en la iglesia Santa Mariana de Paredes en Pico Rivera, California. Pueden comunicarse con Moisés al número 626-252-4066. Y el 19 de abril estaremos en la capilla Nuestra Señora de Zapopan, en North Hollywood. En la oficina pueden llamar al número 818-765-3350 o llamar a Gloria al número 818-915-1640. Bueno, pues estas son las actividades que vamos a tener, Dios mediante, en este mes. Si alguna persona quiere participar e ir a la escucha de la palabra de Dios, lleve la Biblia y nos encontramos en estas comunidades. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis con Daniela desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los queremos mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.